sol que se les manda encima, la gente grita, fue un gran clamor. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, un podcast más, un podcast mariano, un podcast para aumentar nuestra fe y devoción a la Santísima Virgen. Estamos en el mes de mayo, mes de las madres, mes de la Madre de las Madres, la Virgen de Fátima, que se aparece el 13 de mayo, y continuamos con nuestro tema que dejamos con ganas, no solo a nuestros asistentes, sino a nuestros interlocutores, de poder continuar hablando del tema. Dijeron, no conseguimos contar ni la mitad de los hechos. Entonces, nuevamente tenemos a nuestro querísimo y conocidísimo Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Qué alegría estar aquí de nuevo. Sí, para terminar, porque es que no pudimos. Sí, no, me dijeron que no podíamos dejar así eso, tenemos que continuarlo. Así es, Padre. Y el hermano José Sánchez. Salve María a todos, muchísimas gracias, Padre Manuel, hermano Cristian, por darnos este gusto de acompañarlos aquí, pues, para continuar esta bella historia que realmente si quisiéramos contar más detalles, más cositas, cosas muy fenomenales, muy interesantes, pero bueno, vamos a ver cómo nos trata el tiempo el día de hoy. Sí, así es. Simplemente. Bueno, contamos muchos hechos. Los que no han visto el podcast, les vamos a dejar el link en la descripción. La primera parte, las apariciones del ángel, la primera aparición, un poco de la mitad del relacionamiento con la persecución que recibieron los tres pastorcitos, que no conocemos totalmente esa historia. Y cada vez que nos adentramos y estudiamos nosotros mismos también nos impresionamos, ¿no? Porque hay mucho detalle, no solo de las apariciones propiamente de la Virgen, bonitos, que son maravillosos, pero también mucha cosa mala contra 3 niños, y después contra la gente que sí tenía fe, devoción, que sentía esa gracia de atracción, Padre, ¿no? Entonces, hay una de las preguntas que hacen la gente es saber qué hacían en medio de toda esa persecución los papás de los pastorcitos, ¿no? Sí. Ellos, claro. ¿Cuál era su actitud? Porque imagínense, una persecución tan incisiva contra 3 niños. Sí, es muy curioso las actitudes de los papás. Bueno, lo más curioso es ver, por ejemplo, Lucía. Empezaba por Lucía, que era la mayor, ¿no? Era la menor de todos los hermanitos, eran 8 hermanitos. Entonces el papá no se quería meter en líos. Él no quería problemas. Y cuando iba a ver, bueno, o sea, al principio, ¿no? Sobre todo, él decía, eso son cosas de mujeres, eso son discusiones de mujeres, y se iba, y no quería hablar. Cuando veía discutir a su esposa con Lucía. Pero él era más tendente a creer a Lucía, pero su mamá no. La mamá de Lucía era la que más, señora María Rosa, era de armas tomar, y decía, yo no voy a permitir que una hija mía y la más pequeña sea la mentirosa, que mienta. Así que, y varias veces te contó, ¿verdad? Que la tomaba y aparte le decía, vas a confesar a todo el mundo aquí en la aldea que les has mentido y que era todo falso y tal. Y sí, era una persecución impresionante porque, digamos, el papá la reprendía y todo eso, pero pues así, dejaba que pasara la cosa. La mamá llegaba a castigarla físicamente, golpeándola inclusive, todo eso. Y cuando, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero pues cuando fue ya para la última aparición, que claro, estaba esa angustia de que iba a pasar ese día, de pronto los iban a matar, esas cosas, y ahí fue que la mamá le dice que cuando se levantan ese día 13 de octubre, ya la última aparición, es que ella le dice que vaya y se confiese, o sea, porque ella en el buen espíritu, pero pues porque iban a morir, porque era el tumulto y era la zozobra de la mentira, porque era un engaño, entonces iba a llegar allá, todo el mundo se iba a dar cuenta de que era un engaño, exactamente, entre comillas, pero era lo que la mamá se creía, y que los iban a matar, entonces que por lo menos se confesase para que muriese bien. O sea, la cosa era tensa, pero tensa en el sentido de que la mamá era incrédula en cuanto a todo esto, ¿no? No creía nada. Sí. Bueno, y después están los papás de Francisco y Jacinta, ¿no? El tío Marto y la tía Olimpia. Entonces el tío Marto era analfabeto, o sea, la única que sabía leer de todos ellos era María Rosa, era la que le contaba a los otros, leía el Evangelio
del Nuevo Testamento. Como que usted contó leía, que los catequizaba, que era la catequista del barrio también. Impresionante, imagínense, la más católica. O sea, el barrio, sí, Aljustrel, el caserío. Era como una veredita. Tenía 30 casas. ¿No? Entonces, imagínense cuando llegaron allí más de 50.000 personas de todo Portugal, de lo que era aquello, ¿no? La sensación era terrible. Bueno, ese fue el último día, ¿no? Y Francisco, el tío Marto, el papá de Francisco y Jacinta, que también eran los pequeños, era un hombre muy sensato, era una sabiduría así muy popular y tal. Y él creyó desde el principio que sus hijos no mentían, que era imposible que mintiesen. Y que si Nuestra Señora se aparecía en otros lugares, ¿por qué no se iba a aparecer a ellos? Entonces, él siempre mantuvo esa postura así, siempre los protegió y los amparó desde el principio. Una persona de mucha fe, porque para decir, o sea, él cree en todas las apariciones de la Virgen. Y dice, bueno, si apareció allá, ¿por qué no acá? Claro, no? Y él creyó ciegamente desde el inicio, los defendió, fue también de armas tomar, pero en el sentido de la defensa de los niños, que ahí uno es curioso. Los sabios entendidos, como era la mamá de Lucía, que debería tomar parte de, o sea, apoyar más bien, al contrario, estaba más ella incrédula. En contra, más incrédula. Y el otro que no había estudiado nada, pero pues muy sensato, pero un hombre muy admirativo. De mucha fe. Sí, percibió la cosa que era sobrenatural, que también eso es uno de los detalles que creo que cuenta un párroco, si no estoy mal, el párroco de Urem, cuando los interroga y toda esa situación de persecución por parte también de la iglesia, que dice, es el alcalde hablando con el párroco, le dice, no, pero es que, ¿sabe qué pasa? Que toda esa situación, todo esto es una cosa sobrenatural. El alcalde, que era masón, que era la persona que los estaba persiguiendo, dice, no, es que eso es una cosa sobrenatural y por eso tenemos que acabar con eso. O sea, era esa era la hazaña. Y meditado. Exactamente, esa era la hazaña. Y actuaban contra la propia razón, ¿no? Ellos que decían que eran los seguidores de la razón. Parecía a los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Sabían los milagros que hace, los signos que hace, todo el mundo va a creer en él y entonces tenemos que acabar con él. Exactamente, porque creen en él, porque está haciendo prodigios impresionantes, entonces acabemos, claro, porque es... El bien se manifiesta. Se repite la historia. Se repite la historia, lo que decíamos en el podcast anterior. Se repite la historia, la persecución y bueno. No, eso, nuestro Señor Jesucristo, sí, que es el camino que todo católico tiene que seguir. Sí, o sea, si usted quiere ser santo, prepárese. Exactamente, prepárese para interesante que Francisco y Jacinta han sido los primeros niños de la historia de la iglesia que han sido canonizados sin ser mártires. Porque la iglesia reconoció, al hacer todo el estudio de la vida, que ellos practicaron las virtudes en grado heroico en lo que cabe a un niño. Claro. O sea, llevaron al extremo ese amor a nuestro Señor Jesucristo, imitar a nuestro Señor y seguir los pasos en la persecución, en todo. Lo que contamos en el podcast pasado del alcalde, que casi los iba a meter en un aceite hirviendo. Sí, los amenazó de muerte. O sea, y ellos estaban dispuestos, o sea, ellos de corazón tuvieron el martirio, porque pues ellos fueron y se lanzaron y defendieron su fe y su postura y no se dieron. Pero los papás también se daban cuenta, ellos siempre fueron unos niños buenos, unos niños que no mentían, digamos. Claro, lo que pasa es que la presión del ambiente también, María Rosa era muy sensible a todo lo que le decían las vecinas y tal, y comentaban, hay que ver, la gente comentaba. Y dice, cuando ellos pasaban por la calle y decían, hay que ver, si yo fuera su papá, una buena tunda de palos le daría. Y, así, y ellos pasaban corriendo así, muy atemorizados, y se quedaban en casa. Entonces era un ambiente tremendo. Pesado. Y la señora María Rosa no permitía eso, era muy estricta. Entonces le empezó incluso a sacudir el polvo del vestido, decía Lucía también. En la memoria, para no decir que le daba una zurra. Impresionante. Y bueno, y después tiene su papel también el párroco de Fátima. El párroco de Fátima. ¿Qué decía el párroco? Porque era la primera persona que iba a recurrir la gente, ¿no? Claro, y realmente él tuvo una actitud muy equilibrada y claro, que no podía decir que ya era algo sobrenatural ni nada de eso, pero cuando le dijeron lo que había pasado, entonces le fueron a consultar, creo que fue el papá de Lucía, qué hacer con ellos, porque decía que tenían que volver otra vez al lugar, que la señora que había aparecido les decía que tenían que volver al mes siguiente. Y él les dijo, no, yo no se lo prohibiría. Dice, porque a fin de cuentas no es nada malo. Dice que vuelvan y que cuenten y ahí me los traéis por separado, aquí para que yo los interrogue, para yo descubrir si se contradicen o no. Entonces él tomó esa actitud así y los papás de Lucía quedaron desconcertados porque ellos no querían que volvieran. Pero el párroco les dijo que sí, déjenlos y ahí descubrimos si es verdad o no.
El párroco fue así. Y después, claro, los acontecimientos se fueron aumentando de volumen y después de la primera aparición, la mamá María Rosa llevó a Lucía a que lo interrogase el párroco. María Lucía, ¿qué le dijo? María Rosa. María Rosa le dijo: te vas a arrodillar delante del párroco y le vas a decir que mentiste. Dice, que estás muy arrepentida y tal y cual. Solo que ella le dijo: pero ¿cómo le voy a decir algo que es mentira? Yo nunca he dicho una mentira. Entonces confundía a María Rosa la seguridad de la niña, la sencillez de ella y lo dejaba confundida. Entonces el párroco, al escuchar a la niña, lo que le dijo fue lo siguiente. Dice: la Virgen no se va a aparecer para decir solamente que recen el rosario todos los días y todo el mundo aquí reza el rosario. ¿Para qué va a decir eso? Dice: para eso no viene la Virgen ahí. De repente es cosa del demonio. Y ella, Lucía, se quedó impresionadísima con eso de que podía ser una ilusión del demonio. Y uno de esos días, antes de la segunda aparición, ella soñó con el demonio. Entonces ella sintió, perdón, la tercera aparición, ella sintió como que el demonio se burlaba de ella y que se la iba a llevar al infierno, que la estaba engañando. El demonio mete su cola también para poder asustar más, para poder... Es una de las tentaciones del demonio, agrandar más las cosas de lo que son. Sí. O sea, ella estaba recibiendo de verdad, ella creía que era verdad, pero el demonio le estaba diciendo: esto es mentira. Es mentira, y la gente diciéndole: es mentira, que es mentira. Imagínense, una niña de 10 años. Claro, y fue la gran prueba de la tercera aparición, que justamente, y esa tercera aparición es muy impresionante, porque entonces ella pasa por la prueba de que la mamá la desmiente, no tiene apoyo de su propia mamá, y ya habían ido el primer día, bueno, pues se les apareció, al segundo fueron, y al tercero ella se decidió a no ir. Lucía le dijo a Francisco Jacinta que no iba a ir porque realmente eso era cosa de demonio, y ya se creyó todo eso, realmente, esa tentación. Y cuando llegó el día, el 13 de julio, bien de madrugada, ella se levanta, y ahí es cuando Lucía siente una fuerza que la arrebata y la lleva, que la impulsa: vaya para allá. Y es tanto la fuerza que ella, claro, se levante, y había tomado la decisión y les había dicho a ellos dos que no iba a ir. Y cuando ella se levanta, llega a la casa de ellos y les pregunta: bueno, ¿qué hacéis ahí esperando? ¿Qué estáis haciendo? Y estaban los dos arrodillados, llorando y rezando para que Lucía fuera para que se convirtiera, por así decirlo. Y ahí cuando la ven, estamos aquí rezando y pidiendo. Y ahí: no, vamos que tenemos que ir al lugar de las apariciones. Y ahí es cuando, ahí se levantan y salen para Cobadiría, y llegando allá empiezan a sentir los fenómenos, que era justamente el sol que se empieza a apagar, la brisa, el relámpago, y ahí es cuando llega Nuestra Señora, se les presenta, y en esa aparición es cuando se da la manifestación del infierno para ellos. Es una prueba difícil que ellos tuvieron que pasar, claro, Lucía lo superó, fue fiel a la voz de la gracia al final, pero si no hubieran ido, pues, en fin, esto no... Y ahí vienen las palabras de Nuestra Señora que son impresionantes, ¿no? O sea, primero es al respecto de la guerra, que si los hombres no se convierten, entonces vendrá una guerra peor, y ella misma dice que vendrá en el reinado de Pío XI, o sea, da detalles así exactos, específicos, y ahí también pide la consagración de Rusia. Bueno, son los detalles que ya se han hablado. El secreto ya. El secreto propiamente, pero que es muy impresionante, y justo fue en medio de esa tribulación de Lucía, y ahí es cuando ella, pues, Nuestra Señora también abre las manos, y ahí se ve el infierno, que son llamas de fuego, pero son llamaradas de fuego que parecían olas. O sea, entonces imagínese la llamarada tan densa, tan fuerte que era, y mezclada con los pobres pecadores que se van al infierno, que dice Nuestra Señora, la expresión que ella utiliza, de los precitos, de los condenados. Y ahí ellos quedan horrorizados viendo esa mezcla de fuego, gritos, que ellos dicen que parecían carbones, un carbón negro, oscuro, porque parecían carbones transparentes. Entonces una cosa así... Un católico no puede decir que el infierno no existe. Primero porque nuestro Señor Jesucristo lo repite un montón de veces en el Nuevo Testamento. 14 veces. 14 veces. Nuestro Señor. Y en el Antiguo Testamento otras tantas. O sea, la Sagrada Escritura de un católico tiene que creer en el infierno. Es una verdad de fe, sí. Es una verdad de fe. Por eso también se dice que Fátima es una confirmación del dogma, justamente porque pues aquí se ve, o sea,
confirmando la existencia del infierno, bueno, y todo lo que se va narrando, pues justamente es muy... Sí, no va nada contra la fe, lo está resaltando. Ahora, en el sentido. Curioso, para volver a la historia propiamente de la aparición, porque el secreto del mensaje yo creo que no es tanto el tema. Claro, no. Porque si entramos por ahí, no sé, es otro podcast, no entramos, sí, mucha cosa. Pero es curioso que el secreto, ellos inmediatamente sintieron que no era para hablar de eso, que ellos no podían decir eso. Y la Virgen les dijo que podían decírselo solo a Francisco, porque se acuerdan que Francisco no escuchaba, solamente veía a la Virgen. Y allí este secreto, sí que Jacinta contó que había un secreto. Ya en la segunda aparición había un secreto que era solo para los niños y se refería a la vocación de ellos, que iba a pasar con ellos, que Lucía se iba a quedar en la tierra más tiempo para difundir la devoción al Inmaculado Corazón y que Francisco y Jacinta se los iba a llevar al cielo. Entonces esa vocación personal de cada uno era el secreto personal de ellos. Eso fue en junio. La tercera aparición en julio es el secreto que para todo el mundo. Exactamente. Cuando la Virgen mande revelarlo, claro. Y de ahí, bueno, ahí tiene toda la historia de cómo fue que no se conoció y tal. Pero la gente sabía que había un secreto. y que ese secreto se había ampliado, porque cuando termina la aparición de julio, la gente le pregunta, ¿qué os dijo? ¿Qué pasó? No, es secreto, no lo podemos contar. Inmediatamente la cosa corrió y llegó a oídos de la masonería. Ahí es que empieza la cosa del secreto. Y ahí es cuando planean secuestrarlos en agosto, porque les mandan la orden de que tienen que parar con eso. Realmente el secreto de Fátima es un mensaje para el mundo que tenía que ser revelado en determinado momento. Y bueno, eso se fue revelando a los pocos y todavía se dice que ya se reveló el secreto, pero todavía quedan como velos y como dudas, ¿no? de eso. Sí. Pero como hablamos ya de esto en otros podcasts, de los secretos de Fátima y su profundidad, pues ahorita les voy a dejar el link también abajo para que lo puedan conocer un poco más. Sí, exactamente. Solamente entonces, siendo así, vamos, ver un poquito el detalle. Ve el detalle. Porque pasó el secreto de la aparición y ahí había gente, claro, que estaban viendo y se dieron cuenta que los rostros de los pastorcitos estaban tristes. Y ahí es que le preguntan, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Lo que la Virgen les dijo, ¿es algo bueno? Y ahí Lucía responde, para algunos es bueno, para otros es malo. Bueno, pero dinos qué es lo que... No, es secreto, no puedo decirlo todavía. A Jacinta, que era la más pequeña, la presionaban muchísimo, no tenían paz. Y venía gente así importante, eran señoras así con unos collares de oro y tal, y le decían, Jacinta, dice, ¿por qué no nos cuentas el secreto? Dice, no puedo contarlo y tal cual. ¿Te gusta esto? Y le enseñaban el collar, ¿no? Así de oro y tal. Y Jacinta dice, sí, me gusta mucho. Entonces cuéntame el secreto y te lo regalo. Dice, no, quédese con su collar. Yo no puedo contar el secreto. Es para una niña. Es heroico, justamente es heroico. Ahí está. Un acto heroico. La firmeza. Impresionante que después, en medio de ese tumulto, la gente quería, y ahí estaban las mamás de los pastorcitos, pero ellas estaban escondidas viendo toda la situación y qué iba a pasar con los niños, porque cuando terminó todo eso la gente empezó así a apretujarlos y pensaban que iban a morir, y ahí es cuando el papá, tío Marto, de Francisco Jacinta, coge a la niña, se la carga en los hombros, intenta salir y ahí las mamás ven un hombre grande, fuerte, dicen Herculio, que cogió a Lucía y fue él quien rescató a Lucía de en medio de ese tumulto. Pero después ese hombre no volvió a aparecer, pareciera tal vez un ángel de la guarda, porque realmente iban a morir, o sea, apretujados por la gente que los estaba acosando, y salieron de forma milagrosa de en medio de esa gente y desaparecieron. ¿Qué fuerza van a tener en medio de una multitud de niños? Lucía, o sea, la Virgen les había avisado que iban a tener mucho que sufrir, pero que no se preocupasen, que su Inmaculado Corazón, y que ella iba a protegerlos en su Inmaculado Corazón. Y entonces ellos sabían que estaban protegidos de una manera muy especial. O sea, el refugio de ellos era el Inmaculado Corazón. Entonces, ellos se sentían... Claro, la fuerza era eso, las palabras de la Virgen, que estaban seguros. Les había garantizado esa protección. Y eso es lo que también les daba muchas veces el entusiasmo para ir al lugar, porque siempre que llegaba el día próximo para la aparición, ellos empezaban a sentir angustia, susto, miedo, pero ellos se recordaban, no, ella
nos prometió que nos iba a proteger, que iba a estar ahí, entonces... Y ahí en el último momento, ahí ya empezaba una alegría, claro, una fuerza irresistible para ir a la cueva. Antes era aflicción, miedos. Pasaban la prueba. Y ahí pasaban la prueba. Entonces, es una historia impresionante, hay mucho detalle. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se olviden de compartir, dejar su like, hacer sus comentarios y ya volvemos. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Bueno, continuamos, Padre, con este tema tan maravilloso. Los pastorcitos, ellos tenían esta ya fama de santidad en su vida. Sí, sobre todo, digamos, en la aparición de Julio, cuando ellos van al infierno, ellos ya estaban rezando desde la época del ángel por los pecadores. Y ellos ofrecían sacrificio por los pecadores, pero a partir de Julio realmente ellos intensifican eso y buscan nuevas maneras de ofrecer sacrificios. Entonces son cosas conmovedoras. En 3 niños, ¿cómo era posible que ellos pudieran ofrecer tantos sacrificios? Eran cosas, por ejemplo, ellos ya empezaron a no merendar. La mamá les preparó una merienda, buena merienda portuguesa, ¿no? Un buen pedazo de pan, un buen pedazo de queso. Y ellos llegaban y decían, porque siempre merendaban y dice, no, vamos a darle la comida a las ovejas. Y entonces las ovejas mejor alimentadas de todo Portugal eran las de ellos, porque se les daban toda la merienda. Después pensaron que había una manera de hacerlo que hubiese agradado más a Nuestra Señora, y era dársela a unos niños pobres. Entonces ellos encontraron unos niños pobres por el camino y les daban la merienda. Después, en la época de verano, tanto calor hace, y ellos decidían no beber agua. Y no bebían agua en todo el día, con el calorazo que hace. Eso es algo impresionante, tanto que a Jacinta le dolía la cabeza. Claro. Dice, y después las chicharras, por lo menos en Portugal y en España también es igual. Dice, cuando da el calor, ellas empiezan a hacer un ruido fortísimo, pero muy fuerte. Y entonces Jacinta le dolía la cabeza y le decía a Lucía, dile a las chicharras que se callan, dice, porque ya no aguanto más. Y después se arrepentía y decía, no, pero déjalas, porque así puedo ofrecer un sacrificio más grande. Impresionante. Hoy en día nos duele en la punta de la uña y ya estamos... Y ya nos quejamos y ya no podemos hacer nada. Después, de repente, un día estaban en casa de Lucía en el patio, rezando, y de repente llegaba la mamá de Lucía con unas uvas. Y a Jacinta le volvían locas las uvas, ¿no? Y entonces dejaban las uvas, cuando la mamá se iba, ¿y ahora qué hacemos? No, mejor, no las vamos a guardar para regalárselas a alguien. Y no se las comían. Y después, otro día le trajeron los higos deliciosos de ahí de Portugal, y no se los comían. No, cualquier cosa que era agradable, inmediatamente sabe, esto le va a gustar a Jesús, que se lo ofrezcamos para salvar a los pecadores. Qué maravilla. Entonces ofrecían. Después el famoso caso de la cuerda. Encontraron una cuerda tirada en el campo y entonces la dividieron en 3. Entonces ellos se ataban la cuerda, que era de esparto, muy áspera y muy fuerte. Se la ataban fuerte debajo de la ropa, para sentirse en el incómodos. estómago. Sí, y era tan todo el sacrificio que
el ángel les dijo, en una ocasión que apareció cuando estaban ahí jugando sin hacer oración, y les dijo que la cuerda, que ese sacrificio agradaba mucho a nuestro Señor, a Nuestra Señora, pero que no lo usaran de noche. O sea, les quitó un poco de... Sí, y fíjese que Francisco la usó hasta la muerte. ¿Ah, sí? Ese solamente cuando ya estaba que no se podía levantar de la cama, tenían miedo de que su mamá la encontrase. Entonces se la entregó a Lucía y le dijo, ahora ya yo no puedo usarla porque mi mamá se va a enfadar. Sí. Entonces se la dio a Lucía. Y entonces eran sacrificios constantes, así, y continuamente rezando. Ya se veía la santidad, lo que usted decía, que ya eran santos ellos de chiquitos. Sí. Nosotros tenemos que tener estos ejemplos, no es que nos vamos a amarrar cosas y bueno, puede ser si alguno tenga alguna inspiración, pero lo normal es si un sacrificio, si no me gusta comer algo, comérmelo, o si quiero comerme algo, no me lo como, o tomar un poco menos de no sé qué. Eso ayuda a los pecadores y a uno mismo, ¿no? Justo era eso. Perdón, padre. No, que era, digamos, fruto de la gracia, de la inspiración. Están totalmente arrebatados y era eso. Cualquier cosita que se les ofreciera como sacrificio, ya ellos lo tomaban y ya era la penitencia que empezaron a repetir. Entonces, si se raspaban con algo, y ya empezaron a utilizarlo como un sacrificio ya continuo. Entonces, claro, era algo movido por la gracia que ellos querían ofrecer justamente por la conversión de los pecadores. Pero pues claro, era tanto la generosidad con la que ellos aceptaban todos esos sacrificios que Nuestra Señora propiamente les dijo que, digamos, está muy bien, pero pues ella como que empezó a darles unas normas para que no se excedieran justamente en eso, pero pues ver la generosidad con la cual ellos aceptaban cualquier circunstancia para ofrecerlo como sacrificio. Y en los últimos meses de la vida de Francisco y Jacinta eso se acentuó todavía más. Es impresionante, pero eso lo podemos ver al final. Sí. Entonces, en medio de todo este ambiente así de tanto fervor de ellos y tal, claro, la noticia seguía corriendo y había fracasado el intento del secuestro, o sea, el secuestro y el intento de arrebatarles el secreto, etcétera. Entonces continuaron después de en la quinta aparición, en septiembre, ahí fue que hubo un personaje, un periodista anticlerical, se llama José Dovale. José Dovale, no me acuerdo si fue entre la cuarta y la quinta, pero en esa época, que quiso desacreditarlos totalmente las apariciones. Entonces fue con un grupo, incluso con 2 soldados, y fueron por allí, ellos hicieron unos panfletos explicando que era todo mentira, que era una trama que habían inventado los curas para engañar a la gente. Iban a repartir ese folleto a la salida de misa del domingo, antes de la aparición. Solo que el párroco se enteró, por esas cosas corrieron, y él cambió la misa de lugar y de hora. Solo que los vecinos, entre ellos lo sabían, y fueron a misa al otro lugar, a otra capillita. Entonces, cuando él llegó a la puerta de la parroquia de Fátima, no había nadie, está todo vacío. Se puso furioso. Entonces dijo, ¿dónde está la gente? Ah, se han ido a Cova de Iría. Entonces fue a Cova de Iría, pues sabía que había gente rezando, ¿no? Siempre. Entonces llegaron allí y los del pueblo también se habían enterado. Entonces hubo un hombre que tenía un montón de burros, los llevó al lugar y lo único que encontraron al llegar a Cova de Iría era un montón de burros y además no sé qué les hacían y rebuznaban todo el tiempo y yo decía, ay, ¿y esto qué es? Y no sé qué. Y ahí les pusieron un montón de paja y les dijeron, pues si queréis comer, están comiendo, si queréis comer vosotros también. Les dijo burros, ¿sabes? Así, la gente del pueblo ahí se pusieron furiosos, decía que la policía y la gente salía corriendo y se escondía por el campo, ¿no? Entonces ahí fue que ellos empezaron a blasfemar. Entonces los niños que estaban por ahí, estaban encaramados en los árboles para ver qué es lo que estaba pasando, empezaron a gritar, ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva Jesús! ¡Viva María! Iba repitiendo todo el mundo por ahí. Y se pusieron tan furiosos que tuvieron que irse. Totalmente derrotados así, ¿no? Pero era ese querer desacreditar, todo le salía mal. Porque ese periodista iba con la intención de acabar con eso. Dijo, bueno, ya vamos a acabar con esa historia de las apariciones de estos niños, no más. Y ahí fue que pasó todo esto. Y el que desapareció fue él, porque nunca más se supo de él. Y ese periodista no se sabe qué pasó con él. Se desapareció en la historia. Parece que no se convirtió, pero para ver la hazaña contra los niños, contra las apariciones, ya adelantando un poquito, que ya es el final, cuando la iglesia por fin, después de 4 o 5 años, reconoció oficialmente las apariciones de Fátima y dio autorización para que se den peregrinaciones oficiales en el año 1921. Entonces, ¿qué pasó? Fue
que pusieron las bombas en el lugar donde se había construido la capillita, que era donde estaba la encina, y volaron. Lo volaron, lo destruyeron todo. Un atentado. Con dinamita, sí, imagínense. ¿Fue un atentado escondido o oficial? No, o sea, era gente mandada por personas del propio gobierno. ¿Ah, sí? Sí, porque era la persecución a la iglesia. Claro. Entonces, para ver hasta dónde llegó ese odio y la impotencia de ellos de poder... Antes no mataron a los niños. No, porque bueno, Lucía porque salió de Portugal y los niños, porque la misión de ellos era morir sacrificándose por una enfermedad, ¿no? Pero ahí nos hemos adelantado un poquito, pero es para que la gente sepa hasta dónde llegaba el odio del mal y del demonio. Es lo que los niños tuvieron que enfrentar y ellos valientemente enfrentaron y la protección firmes frente a todo eso. Y la protección de Nuestra Señora los fue sacando de todas las situaciones ya puras y bueno. ¿Cuál fue el hecho que ya confirmó las apariciones y que ya no aparecían más estos periodistas a molestar? O sea, que ya todo el mundo creyó. ¿Qué pasaba? Es que ya era la fe de la gente. O sea, ellos no podían enfrentar esa ola de fe de gente continuamente que llegaba caminando desde todo Portugal, haciendo unos sacrificios impresionantes y los milagros que ocurrían, y siguen ocurriendo en Fátima, de curaciones, de todo. Entonces, claro, ¿qué van a hacer contra eso? Claro. No pueden matar a todo el mundo. No. Lo que justamente pasó también en agosto, después también de la persecución del alcalde, que contamos en el podcast anterior, fue eso, como ellos no llegaron, o sea, estaba marcada la fecha de la aparición, los niños no llegaron, pero llegó la gente. Y vieron la nubecita, que el sol se oscureció y tal, pero la nubecita se fue. Y ellos se dieron cuenta que era porque los niños no estaban ahí presentes. Entonces ahí el pueblo que estaba presente, que quería ver el acontecimiento, que siempre los acompañaba y que cada vez era más, ahí es que se llenaron de rabia y fueron, por así decirlo, al rescate de los niños y dijeron, vamos a acabar con el regidor, vamos a acabarlo, ¿cierto? Y ellos pensaban también que el párroco tenía que ver con el secuestro de los niños, entonces querían acabar con los dos y la intención de ellos era matarlos, o sea, era haberse levantado y se fueron así llenos de rabia. Y ahí es que el tío Marto, pues, él también antes tenía como que esa intención y estaba tomado ese ímpetu. Pero pues ahí se dio cuenta. Serán sus hijos. A sus hijos, exactamente, tenía que defenderlos, ¿no? Claro. Ya han desaparecido, ya llevan 3 días en esa o más. Secuestrados. Y nadie sabía, le preguntaban a ver dónde estaban los niños. Él tampoco sabía responder. Dice que se los llevaron para un lugar, para otro. Los están interrogando, no sé qué están haciendo. Y entonces ahí el pueblo se levanta en masa y se van. Y ahí es un levantamiento. Y entonces ahí es que tío Marto los calma un poquito y no, calma, vamos a ver la situación. Y ahí es que en medio de la gente los ven que los niños están jugando ahí en la terraza se llama la casa del alcalde. Bueno, ahí los ven jugando, ahí están. Y en cuestión de segundos, ya el tío Marto estaba ya con la niña, con Jacinta, la había cargado, la estaba bañando en lágrimas pues de la alegría de volverlos a encontrar, ¿cierto? Y bueno, es él quien como que salva la patria, por así decirlo, tío Marto, porque la gente estaba con palos ya esperando que el alcalde saliera para acabar con él. Y ahí entonces el tío Marto con los niños sale acompañando al alcalde para que los niños sean los que digan que no les hicieron nada, que están tranquilos. Que están tío bien. Marto porque son los relatos de Lucía, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ella porque ya el papá de Jacinta y Francisco. Pero todo el mundo lo llama tío Marto. Conocido como el tío Marto. Entonces ahí salen, ahí los niños salen en medio de la gente, no le hacen al alcalde, al párroco también, pues... el tío Marto sale diciendo... pues defendiendo, pues que no, todo fue una confusión, el párroco no, él también estaba queriendo ayudarles y tal. Y el alcalde desde la ventana sale confirmando, diciendo, sí, no, lo que él está diciendo es verdad, por favor, esto fue confusión, tranquilos, no pasó nada, los niños están bien. Y bueno, los niños salen en medio del tumulto y se van para sus casas. Y ahí después de eso, que ellos van a misa, justamente, pues ya es el 19 de agosto, que es cuando ya van a misa, y también empiezan a sentir la atmósfera que se va preparando para la aparición, como era normalmente la aparición de Nuestra Señora. Y ahí es cuando llega, a Nuestra Señora se les aparece, el 19 de agosto se corrió esa fecha, no fue el 13 esa vez. Sí, no se sabe exactamente si fue, pues, bueno, 17, 18, 19, no. Sí, fueron a asistir misas ese día, ese domingo, fue un domingo exactamente. Ahí fueron, ahí Nuestra Señora se aparece, ¿qué queréis de mí? Que lo que Lucía siempre le preguntaba, ¿no? Que vengáis aquí el 13 de cada mes, claro, que sigáis rezando el rosario y tal. Sí. Pero ahí es bonito que un hecho que sea interesante, que es, después de que ella se va, ellos cogen unas ramitas que están ahí de la encina, unas flores, para llevársela a la mamá de Lucía, si no estoy mal, para que ella diese fe en las apariciones. Sí. Y entonces ahí ellos llevan esas flores
Es que la aparición no fue en Alcobadiría, fue en los Baliños. Es en Baliños, es exactamente. Más cerca de Aljustrel, mucho más cerca. Bueno, para que es de allá, que conocí España, Portugal. Entonces, exactamente, ahí de Baliños, entonces ellos llevan esas ramitas y cuando llegan donde la mamá de Lucía, se las presentan, y ella las huele, entonces ellos se quedan mirando a ver cuál va a ser la reacción de ella, ¿no? Las va a quemar, las va a botar, y ahí ella dice, es impresionante, eso no tiene ni olor ni a perfume, ni a incienso, ni a aromas, pero es un aroma muy agradable, muy bueno, y queda contenta. Y ahí empiezan a pasar por toda la familia, y todos quedan felices dando crédito de esa aparición. Cuando llega tío Marto, ahí ve que todos están con las flores y ahí le comentan todo lo que había pasado, que le habían llevado, que tiene un aroma especial, diferente, que no es un aroma aquí de la tierra, digamos, nunca lo habían sentido. Y cuando tío Marto lo va a oler, ya no tienen olor, no huelen a nada. Pero ahí es interesante porque justamente él es el que daba crédito y ahí la propia Lucía dice que él no necesitaba de ese aroma para dar crédito a las apariciones. Eran los otros que lo necesitaban, para ellos estaba el mensaje dado. Para él no era necesario, entonces él igual olió, no sintió nada, pero igual siguió creyendo en las apariciones. Impresionante. Interesante. Todos estos detalles nos dan una apreciación mejor de las apariciones porque uno se queda, claro, el secreto y la cosa, y es el mensaje central y todo el mundo quiere saber el secreto, igual que pasaba ahí con que le daban el collar. Pero hay que ver la historia en su conjunto. Todo esto fortalece y da crédito a la historia. Al hecho. Sí, y después llegamos a la última aparición, que es la que la Virgen había prometido hacer un gran milagro para que todo el mundo creyera. Y entonces es la espera, lo que contó antes el hermano José, que la mamá, las familias pensaban que iban a morir, sobre todo la mamá de Lucía pensaba que iban a morir porque como no iba a haber milagros, pensaban eso, entonces les iban a matar, ¿no? Tenían certeza de que no iba a haber milagro, tenían fe en que no iba a haber milagro antes y todo eso. Bueno, entonces, pero Lucía iba bien tranquila, ya sabía que iba a haber milagro, y fue el milagro. Estaban seguros, estaban decididos. El gran milagro, este es el gran milagro de Fátima. Sí, se calcula que había una multitud ya de entre 50.000 y 70.000 personas en la Cobadiría. Y después se encuentran los testimonios de... Que para esa época en Europa estar en un solo local... No, y en aquel lugar, en un lugar perdido. En un ya monte. hoy en día es una multitud, pero en esa época era más todavía. No, que no había las carreteres que hay hoy en día, los medios de comunicación para llegar allí. La otra aparición fue lluvia, fue todo... No había lugar para alojarse, no había exactamente, nada. No había... Es un descampado, un campo. Y ahí dice, todo lo que era alrededor de la zona quedó vacío y todo quedó concentrado en ese lugar. Y los medios de publicación llegaron a filmar todo y bueno. Pero hay testigos documentados de hasta más de 40 kilómetros de distancia que asistieron también al milagro del sol. Estando a 40 kilómetros de distancia. Sí, aldeas enteras. 40 kilómetros, sí. Es enorme. En la época hubo sacerdotes que recorrieron todos los lugares alrededor buscando testigos que contasen, y era el municipio entero. Todo el mundo salió a la calle a ver el milagro. Empezó el sol, todo el mundo salía, pero es lejísimo de allí. Y todo el mundo se fue corriendo a la iglesia pensando que era el fin del mundo. Claro. No sé por qué. El sol que empieza a bailar, que empieza a dar vueltas. Claro, eso no lo vamos a contar ahora porque forma parte de la aparición, ya se conoce, pero era un fenómeno apocalíptico, o sea, una cosa que el sol que se les manda encima, la gente grita, fue un gran clamor. Claro, y entonces era la señal, era el milagro. Y esto lo vieron hasta los que iban a burlarse y a desacreditar las apariciones, como era Abelino de Almeida, que era el director del película O Século, era el más importante de Portugal, de Lisboa. Y él mismo, el director, fue a Fátima para hacer el relato de la farsa. Solo que fue tan impresionante el milagro que él contó lo que vio. Y el relato de las reacciones de la gente, las fotografías que se conservan de Fátima de ese momento son impresionantes, son sacadas por los periodistas. Y ahí queda patente la verdad. Buscarlas por internet, hay muchas fotografías. La verdad de las apariciones. Y entonces, eso fue bueno porque quedó todo documentado con fotos, los periodistas que iban al lugar y ahí lo que Lucía dice que, no sé si es ese tal vez el que usted dijo de O Século, de El Siglo, que Lucía lo vio al periodista, que era pues, anticatólico, nada ateo, lo vio paralizado mirando el fenómeno que estaba pasando, que de repente cayó de rodillas y el propio periodista está diciendo,
bueno, en portugués, Nossa Señora, que es una exclamación que ellos utilizan, pero pues es Nuestra Señora, justamente. Sí. Estaba exclamando de rodillas, ya por así decirlo, bautizado, con fe confirmada, hablándole a Nuestra Señora. Ahí. Muchos de esos periodistas fueron allá para intentar decir que las apariciones eran falsas y terminaron... Claro, para llegar a hacer el reportaje confirmando lo contrario. Exactamente. Fue todo milagro, la gente gritando milagro, milagro, milagro. No, impresionante. Y después no era solamente gente inculta o gente analfabeta que estaba allí. Había gente de todos los niveles y clases sociales y de todos los niveles intelectuales también. Había catedráticos de la Universidad de Coimbra, una de las mejores de Europa, y que dan su testimonio, un relato pormenorizado de todo lo que vieron en el Sol, todos los fenómenos y de cómo era absolutamente imposible confundir con cualquier cosa natural. Y justo en esa hora, en el momento exacto de la aparición, cuando estaba todo lloviendo, de repente se abren las nubes, aparece el sol. O sea, vamos, el que diga que eso fue inventado, vamos. Hubo científicos que no estaban ahí y dijeron, no, eso fue como cuando hay el sol, uno ve que... En medio de la niebla. Que la niebla, que se ve como borroso. Entonces empiezan a inventarse cosas como para decir que era falso. Pero los que estuvieron ahí, los que usted explica, confirman que era real. Un fenómeno que duró más de 10 minutos y que fue visto hasta 70.000 personas y a 40 kilómetros de distancia. Y después todas las personas estaban mojadas y quedaron secas en un momento para otro y limpias, ¿no? Porque está, aparte de todo, está embarrado, todo limpio. Todo. O sea, un sol no lo limpia a uno tampoco. Y ahí se ve, claro, la acción de Dios, de Nuestra Señora, es algo sublime. Entonces ahí uno ve, bueno, para no dejar incompleta la historia, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sería bueno. Un poquito tiempo, vamos yendo. Sí, entonces contar qué pasó después de esta última aparición. Porque continuamente, entonces ya Fátima se convirtió en un punto de referencia de todo el mundo devoto de la Virgen y todo, y se empezaron a ir a peregrinación. Todo el mundo quería hablar con los niños, no les dejaban en paz, y cuando les preguntaban por el secreto siempre se callaban. Y Lucía trataba de atender a todo el mundo, porque los pastorcitos, los niños, los pequeños decían, eran vivos, ¿no? Entonces decían, no, la que hablaba con la Virgen y que la escuchaba todo era Lucía. Nosotros solamente veíamos, pero no nos enterábamos de mucho. Francisco y Jacinta se escapaban, ¿no? Y Lucía, cuando podía, se escondía. Y la mamá le decía, Lucía, que ha venido un señor, un sacerdote de no sé dónde y tal. Solo cuando eran sacerdotes, entonces ellos, por respeto, les atendían, pero estaban exhaustos, cansadísimos de repetir siempre la misma historia, ¿no? Y intentaban sacarles el secreto, por esto, por aquello, tal. Y cuando llegaban a ese punto, siempre silencio. Era impresionante la resistencia de ellos, muy, muy grande. Qué bonito. Y en medio de eso, bueno, pues claro, continuaron su vida normal. Ellos, digamos, Francisco y Jacinta continuaron su preparación para la primera comunión, pero Francisco no conseguía aprenderse bien el catecismo. Entonces no pasó el examen después de hacer la preparación. ¿Quién le hizo el examen? Y Jacinta sí aprobó el examen. La madre. Entonces, en la parroquia, el párroco sí los interrogaba, les preguntaba el catecismo, él no se lo supo. Entonces el párroco le dijo, entonces tú no la haces. Imagine, ¿no? Ellos habían hecho la primera comunión con el ángel, pero ellos tenían un deseo inmenso de comulgar. Entonces, el día de la primera comunión de Jacinta, Francisco se quedó fuera de la parroquia y lloraba. No quiso entrar porque dice que no aguantaba. De dolor de no poder comulgar. Fue formativo, el párroco fue formativo. ¿sabes? Sí, pero Dios mío, mi alma, la verdad. Verlo a él así, hace falta ser duro el párroco también. Porque los trataba así. No les daba ningún trato de privilegio, nada, absolutamente nada. Eso es un consejo que le dan a los directores espirituales, a los superiores. Si llegan a tener una persona que recibe, en este caso, la visita, tratarlo como una persona normal. Porque si no, usted le daña el alma a la persona. Se puede quedar orgulloso, vanidoso y se le acaba toda la virtud. Sí, bueno, ellos en ese caso realmente fueron muy impresionantes. Por ejemplo, a Francisco también mucha gente le veía visitar y le decía, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Como diciendo, no, pues, ¿qué quieres estudiar? ¿No? ¿Quieres ser carpintero? ¿Quieres ser militar? ¿Quieres ser médico? Y decían, no quiero ser nada de eso. Y dice, pero entonces, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿No? Dice, no, yo lo único que quiero es morirme e irme al cielo.
porque la Virgen me ha dicho que me voy al cielo. No sé, sí. Y la gente quedaba confundida, ¿no? Y fue lo que pasó, o sea, y Qué él se bueno. dedicaba a la oración. La Virgen le había dicho que para ir al cielo tenía que rezar muchos rosarios. Entonces rezaba 7, 8 rosarios por día. Qué bonito. Él y Jacinta, ¿no? Incluso en la enfermedad, ya cuando caen enfermos, que es muy pronto, porque fue en octubre del 18, 1918, o sea, digamos que un año justo después de la última aparición, que empieza la epidemia de la llamada la gripe española, la influencia. Y entonces era en la época con los medios que había, provocó una gran mortandad en toda Europa, casi como la misma Primera Guerra Mundial, y llegó allí a Portugal y los niños tuvieron la gripe española. En la familia Marto, Francisco y Jacinta, todos se enfermaron menos el papá. Era el que los trataba a todos, no se podían levantar de la cama, con muchísima fiebre, y era un hospital en la casa. Y los únicos que no se curaron después del tiempo fueron Francisco y Jacinta. Y ellos lo decían. Ellos, Lucía iba a visitarles 7, 8 veces por día. Y pasaba hablando con ellos en la habitación de Francisco y la habitación de Jacinta, que estamos, es que toda la casita es súper chiquita, ¿no? Pero la de Francisco un poquito más grande. La de Jacinta, que estaba ahí con las hermanitas, era una habitación, vamos, más pequeña que el estudio aquí. Y entonces... Ese estudio es grande. Sí, es grande. Y tiene una ventanita así como de 1,5 palmos de lado. Allí se le aparecía la Virgen, a Francisco y a Jacinta. Se les aparecía en la habitación de su casa para explicarles lo que iba a pasar. Y Francisco un día llamará a Lucía y a Jacinta. Entonces iban allí y decía, dejarnos solos. Y Lucía cuenta todo eso en las memorias. Dice, él nos dijo, la Virgen me ha dicho que me va a llevar enseguida al cielo. Quería despedirme de ustedes. Impresionante. Y decir que yo voy a rezar mucho por ustedes. Dice y Jacinta se le apareció también la Virgen y le dijo lo mismo, solo que la Virgen le preguntó, ¿quieres todavía sufrir un poco más para salvar a más pecadores? Y ella le dijo, sí. Entonces te vas a quedar un poquito más que tu hermano. Y se quedó realmente más, solo que además te van a llevar a 2 hospitales, le explicó todo, con todos los detalles. Jacinta que ella pedía, ¿no? Que por favor no quedara sola, ya le tenía el pavor a esa soledad, quedarse ¿no? solita. Pero ella dice, no, tu mamá no va a estar contigo, vas a quedarte al final solita, de ella fue... pero yo no te voy a abandonar. La Virgen le decía, ¿no? Y fue impresionante. La prueba final de ella fue, creo que morir, digamos, en esa soledad por parte, exactamente, de familias. Y una niña tenía, ya ahí tenía sus 8, de pronto 9 años. Murió con 9 años. Es impresionante. Pero la familia no podía entrar por la misma gripa, ¿no? No era por eso. Es que no tenían plata. O sea, no podían ir y viajar y quedarse a vivir en otro lugar. Cuando estuvo en el hospital de Urén, de Jacinta, entonces, que es más cerca, entonces, y fueron a visitar estuvo 2 meses allí, y le fueron a visitar un par de veces su mamá con Lucía. Y entonces les hablaba que lo que más le dolía era estar sola. Sí, la soledad, pero que le ofrecía todo. Ella quería estar con su mamá, con su papá. Estamos ya en el 19 y ella murió ya en el 20. Francisco muere antes, muere en el 19. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Con Francisco es impresionante. Él hizo la primera comunión en la cama. O sea, cuando ya estaba el último día de la vida de él. ¿Ah, sí? Sí, porque había visto lo que él sufrió porque no pudo hacer la primera comunión. Entonces, él a las tantas llamó a su papá, a tío Marto, y le dijo, por favor, ¿podrías hablar con el párroco? ¿Será que él me puede dar puedo recibir a Jesús escondido? Dice, y ahí el párroco accedió y al día siguiente fue. Y era el último día de la vida de él. Dice que fue una alegría, lo arrebató recibir la comunión, pero y dije, ¿será que lo podría recibir otra vez? Pero ahí el párroco al día siguiente fue la muerte. Ya murió. Tal como el gobierno. Ahí está la frase que alguna vez nuestro fundador decía, si hubiésemos venido al mundo solamente para comulgar una vez, ya hubiese valido la pena. ¿No? Sí, no, ellos tenían una devoción a la Eucaristía, pero era algo... Jacinta tampoco podía comulgar muchas veces, pero Lucía iba a misa todos los días, temprano, y comulgaba. Entonces, cuando iba a visitarla, Jacinta le decía,
¿has ido a misa? Dice, sí. Entonces acércate. Dice, porque yo quiero estar cerca de Jesús. Jesús ha estado dentro de ti y yo me siento bien cuando tú has comulgado y estás cerca de mí. Impresionante. Entonces, para sentir la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, le aliviaba el dolor, el sufrimiento y le daba fuerzas. Qué maravilla. ¿Y qué pasó con Lucía? ¿Quedó sola? Lucía quedó sola, pero eso sería yo tema de otro podcast porque toda una historia ahí. Llegó un momento que era ya imposible, como suele pasar, ¿no? Por la cantidad de gente que iba a molestarle, a preguntarle, a interrogarles, y por la propia seguridad de la niña era necesario ella que se fuese a otro lugar de manera anónima, sin que nadie supiera quién era, y fue a estudiar a Oporto. Y porque ella tenía muy buena cabeza, una memoria excelente. Y realmente Nuestra Señora le había puesto esos dones de inteligencia, de capacidad de comunicarse y tal, para ser el instrumento para dar a conocer la devoción al Inmaculado Corazón. Y todos los otros mensajes que fueron llegando. Qué maravilla. Bueno, esta historia puede expandirse mucho más, no sé si... impresionantemente. Sí. Hay un detalle que pues, sí, encontramos, no queríamos dejar pasar, que justamente en ese periodo después de las apariciones, ya Jacinta, sobre todo pues en su lecho, ella recibe unas revelaciones que sobre todo al respecto de la última aparición, donde, en fin, es algo bien impresionante, que es al respecto de toda la persecución que se hicieron contra los niños, que eso no pasó en vano a los ojos de Dios y Nuestra Señora. Y dice que esa bendición de San José, cuando fue en la última aparición que San José se aparece para bendecir al mundo, justamente esa bendición era la que debería traer la paz y la que debería acabar con la guerra, pero no. Y que no fue así, o sea, digamos, sí hubo la bendición y evidentemente eso tuvo algún beneficio para la humanidad y para ellos, pero que debería tener un alcance mayor en el sentido de que esa bendición debería haber parado la guerra totalmente, pero no a causa de la persecución que las autoridades hicieron contra ellos. Entonces, el milagro no fue tan grande. Y también exactamente ese detalle, que el milagro no fue tan grande, debería haber sido más portentoso, más magnífico, pero no por el maltrato que hicieron contra los niños. Entonces imagínense, o sea, sí ya fue una cosa impresionante. La justicia en la balanza. Pero exactamente, eso no pasó así en vano. Nuestra Señora le reveló a Jacinta y Jacinta dice eso, San José hubiera parado la guerra de no haber sido maltratados ellos y el milagro más portentoso. Sí. Lo que pasó fue que Portugal creo que salió de la guerra y los soldados volvieron ya a las casas. Y Portugal al año siguiente acabó la guerra. Sí. Bueno, esta es una historia maravillosa. Padre, pues si usted puede dar una última palabra a todos nuestros seguidores en este mes de Fátima, ¿no? Realmente que los pastorcitos nos dejan un ejemplo para nosotros muy grande, que no despreciemos las posibilidades que tenemos de rezar el rosario. Y que tampoco desaprovechemos las oportunidades de ofrecer pequeños sacrificios. No que hagamos grandes sacrificios, pero sí que ofrezcamos esas pequeñas cosas que nos agradan y que podemos prescindir de ellas. Esto es algo que tiene un valor inmenso cuando se hace con ese amor por Dios tan ofendido, Jesús tan ofendido, como decía Francisco, era más, la obsesión de él era consolar el corazón de Jesús, tan ofendido. Y Jacinta era más salvar las almas de los pobres pecadores y rezar por el Santo Padre, por la Iglesia. Entonces, cualquier pequeño sacrificio, privación de algo superfluo que podamos ofrecer, háganlo con este espíritu y ustedes verán cuántas gracias, cuántas maravillas empiezan a llenar su corazón también. Porque Nuestra Señora no se deja ganar en generosidad. Cuando uno es generoso en ofrecerle sacrificios y oraciones, ella empieza a dar sus dones y gracias al alma y le va a permitir subir muchísimo en la vida espiritual, en la santidad. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, hermano José. Pues los invitamos a ver el podcast de las apariciones de Fátima que ya realizamos. Les voy a dejar el link en la descripción. Tienen que verlo porque esto es un complemento de todo el resto para poder amar más este mensaje y poder ser fiel a todo lo que la Virgen nos pide, ¿no? Vamos. Padre, ¿se puede dar una bendición final? Claro, es que para todos los oyentes aquí del podcast y de seguidores de los caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio, todos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.